¿Listo? El día de hoy vamos a resolver unas preguntas y de tarea se van a dejar las otras preguntas. ¿Listo? ¿Es claro? ¿O hay de pronto alguna duda? ¿Todos tienen módulo? ¿O que alguien que no tenga módulo? Ya yo tengo el módulo, profe. Creo que ¿Listo? todos. Listo. Yo espero que todos, porque pues eso igual es requisito. ¿Listo? María Isabel, toca que lo solicites directamente con tu directora o con tu eh, coordinadora. ¿Listo? Para que te suministre el módulo para que lo puedas resolver. La idea es resolver ese módulo, como les digo, en dos clases. Profe, pero son 200 preguntas. Sí, pero las vamos a hacer, como les digo, entre todos. Entonces, permítanme un momento, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, bueno, yo tengo este módulo, de pronto el de ustedes cambió en algunas cositas, pero ya vamos aquí. Listo. Entonces, se van a ubicar en el módulo en la parte de ciencias sociales. Si no estoy mal, es la última parte del módulo, ¿cierto? Y vamos a empezar a realizar las preguntas. Cada uno va a leer una pregunta. ¿Listo? Vamos a empezar por Brian Hernández. Brian, lee por favor la primera pregunta del módulo. En la época de la conquista, en los diferentes territorios del mundo, se tenía como fundamental sistema de organización social, política y económica, aquel en el cual un país ejercía dominio total sobre otro. Era su superioridad económica y militar. La anterior definición corresponde a ¿Cuál cree que es la respuesta, Brian? colonialismo. La respuesta es el colonialismo. ¿Listo? Entonces, es una organización social, política y económica la cual se ejercía dominio total sobre otro. Eso es colonialismo. ¿Listo? Gracias a su poderío económico y militar. No se escucha casi. ¿Ustedes me escuchan bien o no me escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, ok, pues de pronto hay que mirar de pronto el Yo lo internet, escucho ¿listo? lejos. Ok. Segunda pregunta. Clara Valentina Gil, ¿estás? Clara Valentina, Señor, por favor, lees la pregunta número 2. bueno, teniendo en cuenta que el colonialismo es un sistema de dominación política y militar, esta potencia es conocida como ¿Cuál crees que es? conquista. La conquista está diciendo la compañera. Bueno, efectivamente es la conquista. Aquí en cuando se generó el proceso de la llegada de los españoles, ¿qué pasó? Se generaron tres procesos. Primero, Colón descubrió. Cuando uno descubre algo es porque nunca lo ha visto o nunca lo ha conocido. Eso se llama descubrir.
Espérenme un momento que me cargó el otro video. Espérenme un segundo. Ya, listo. Eso es descubrir. Cuando tú generas una conquista, por ejemplo, ¿a qué hace referencia el término es que voy a conquistar a esta chica o voy a conquistar a este chico? ¿A qué hace referencia? O voy a conquistar a esta persona. ¿A qué hace referencia eso? ¿A qué creen que hace referencia conquistar? Aquí la pregunta lo está diciendo que es una dominación política y militar. Cuando usted intenta conquistar a alguien es porque uno lo está obteniendo, ¿sí? Y dos, lo está dominando. Por eso no es tan viable decir que usted va a conquistar a una persona, porque eso es como si usted dominara a esa persona. La idea es que usted no domine a nada. ¿Listo? Ahí es donde de pronto se tergiversa la información. Entonces, el proceso de conquista siempre se da desde una forma bélica. ¿Qué significa que sea bélica? Que existan guerras, que existan enfrentamientos, conflictos. ¿Listo? Y eso sucedió aquí. ¿Por qué? Porque los españoles eh, mataron y extinguieron a muchos indígenas. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es la conquista, es la D. Tercera pregunta, Daniel Ramírez. Eh, una de las causas de la colonización fueron políticas y culturales. ¿Usted qué cree? ¿Que esto es falso o verdadero? Verdadero. Efectivamente, la respuesta es verdadera. Cuando se está generando la colonización, es un proceso político porque pues está ligado a la corona. Y dos, es un proceso cultural porque cuando tú colonizas, estás cambiando la cultura para imponer lo que quieres hacer. ¿Listo? Eso es colonizar. La respuesta es verdadero. Gracias, Daniel. Kevin Quesada, por favor, la pregunta número 4. Cartagena de Indias no es un patrimonio histórico colonial. Mm, ¿Es falso o es verdadero? Sí, creo que es falso. ¿Por Bueno, no estoy qué? seguro. ¿O por qué? Bueno, ¿quién dice que es falso? Bueno, cuando hay que tener presente la pregunta, que la pregunta está negando, está diciendo que Cartagena de Indias no es un patrimonio histórico colonial. La respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque Cartagena sí es un patrimonio histórico colonial. Solo que la pregunta, como está haciendo una negación, pues la respuesta también tiene que ser una negación. Y cuando eso está desde una lógica matemática y una lógica filosófica, cuando se genera una doble negación, se está generando una afirmación. ¿Y cuál es la afirmación? Pues que efectivamente Cartagena sí es un patrimonio histórico colonial. Por ende, la respuesta es falso. ¿Listo? Sí, la siguiente pregunta, seguimos con Laura Bravo. Laura, pregunta número 5. Voy. Em, la pugna entre las colonias y los reyes nunca existió. Buena pregunta, Kevin. ¿Qué es pugna? Una pugna es como un enfrentamiento, como una lucha.
¿Qué significa? ¿Que existieron enfrentamientos entre colonias y reyes? Ahí la respuesta vuelve y es falso. ¿Por qué? Porque sí existió una pugna. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, nosotros estuvimos en conflicto con España y nos independizamos. Ahí se generó un conflicto. Y ahí se generó una pugna. ¿Listo? La respuesta es falso. Pregunta número 6, Laura Sofía. El puerto por donde entraron los españoles fue el puerto de Medellín. ¿Eso es falso o verdadero? Eh, no sé, no tengo idea. ¿No sabes? ¿Quién le Es ayuda a falso. Laura Sofía con esa pregunta? ¿Quién puede decir Que ellos entraron por Santa Marta y Cartagena. exactamente? Medellín no Ok, tiene, entonces es falso. ¿por qué Medellín no colinda con el mar? ¿Listo? Es decir, en Medellín no hay ningún puerto, por eso esto es falso. Adicional, los españoles ingresaron, como lo dice la compañera, por Santa Marta o por el Mar Caribe. ¿Listo? En algunos casos llegaron a Cartagena, otros a Santa Marta o al puerto de Barranquilla. ¿Listo? Siguiente pregunta, Luna Arango. Pregunta número 7. ¿Cartagena es considerado destino turístico? ¿Tú qué crees? ¿Que eso es falso o es verdadero? Yo creo que es verdadero. Verdadero. El turismo que ofrece Cartagena es importantísimo, porque ofrece un turismo para ir a descansar, ir a la playa, conocer el mar, pero aparte también ofrece un turismo histórico, porque hay una ciudad colonial y una ciudad amurallada, y eso se volvió patrimonio y adicional se considera turístico. ¿Listo? Ahora, bueno, sigue Michael Castro. Michael, pregunta número 8. Michael, ¿está? Sí, señor. Michael, pregunta número 8. La llegada del pueblo español a América se les domina. A. Colombia. Em, Creo que dice es colonización, no Colombia. Colonización, turismo, modernización y esquema de protectorados. ¿Cuál cree que es la respuesta? para mí, la A. La A. Efectivamente, la respuesta es la colonización, porque ellos llegaron a imponernos su cultura. ¿Listo? María Isabel Zuluaga, pregunta número 9. Dice, el amplio grupo de ciencias que estudia el comportamiento de las sociedades se divide en ramas del conocimiento dependiendo su enfoque de estudio. De esta manera, la ciencia que se enfoca en el estudio de las sociedades en relación con el territorio físico y los fenómenos de la superficie terrestre es psicología, geografía, literatura, ecosistema. El amplio de- ¿Cuál crees que es? Yo creo que es la psicología. La respuesta correcta es la B y es la geografía, Ah, porque la psicología estudia el cerebro, el cerebro, sí. ¿no? La geografía estudia el La espacio sociedad. tiempo. La literatura estudia la escritura, los libros. Y el ecosistema estudia el entorno y el medio
Bien. Ok. ¿Listo? Entonces, dice que es una ciencia que se enfoca en el estudio de las sociedades en relación con el territorio físico. Eso es geografía. Y también, pues, los fenómenos de la superficie terrestre. Eso es geografía. ¿Listo? Ronald, pregunta número 10 y esa está regalada. El continente al cual pertenecemos, ¿cuál es? Espera, la miro bien, es que no se me mueve. ¿Me la puedes leer? Es que no la puedo ver. El continente americano, perdón, el continente al cual, le dije la respuesta. El continente al cual pertenecemos es europeo, asiático, americano o Oceanía. El americano, El americano. El sí, mundo obvio. o la Tierra tiene 5 continentes. ¿Cuáles son esos 5 continentes? El americano, ah, se me olvidaron. Americano, ahí dicen, Ahí hay asiático, 4. europeo. Falta uno. ¿Cuál falta? El, mm, no me acuerdo, bro. ¿Cuál El es? continente africano. ¿Listo? ¿Cuál? El continente africano es el que falta en esa lista. Ah, sí, sí, tienes razón. Adicional, hay que tener presente que hoy en día ya la Antártida, es decir, el Polo Sur, también se considera un continente. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Dale. ¿Listo? Pregunta número 11 para Soren Ramírez Zamudio. ¿Estás? La profe. Hola. Por favor, lees la pregunta 11. Listo. Aquel régimen de gobierno que se fundamenta en el poder obtenido por medio de la fuerza y o de algún golpe de Estado. Tiene como principal idea en que el poder esté en cabeza de una persona que obtuvo su cargo por sus, por su, por medio de la fuerza anterior. Descripción hace referencia al régimen de dictadura. Listo. A, dictadura. Monarquía. C, B, C, democracia. D, aristocracia. Y para mí es dictadura. Ok, listo, Soren, gracias. Bueno, Pena. efectivamente un dictador es aquel que llega a través de la fuerza o a través de un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Es derrocar al presidente que está de turno. Y se ejerce su poder por medio de la fuerza. Eso es una dictadura. La monarquía es una forma de gobierno que está ligada directamente a un monarca. ¿Qué significa? Que hay un reino, que hay un rey. Por ejemplo, lo que sucede hoy en día en Inglaterra. En Inglaterra todavía hay una monarquía porque todavía hay un rey, ¿cierto? Nosotros vivimos en una democracia. ¿Por qué? Porque elegimos a nuestro propio presidente. ¿La aristocracia qué es? Es obtener el poder de manera con un título nobiliario. ¿Qué es eso? Que se ejerza el poder de manera hereditaria. Es similar a la monarquía. ¿Por qué? Porque el monarca ejerce y se muere y automáticamente le queda, el que queda a cargo es el hijo. ¿Listo? Efectivamente, en todos los países, no en todos los países hay democracia. Por eso, en algunos hay dictaduras, en algunos hay monarquías y en algunos pues se genera la aristocracia. Venezuela tiene una particularidad y es que eh, el presidente que está ahorita, cuando digo presidente, pues está siendo elegido de manera popular. Es decir, que sobre el papel Venezuela es una democracia, pero la forma en la que se ejerce el gobierno es una forma de dictadura. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Pregunta número 12. Y aquí toca tener presente 4 personajes importantísimos en la historia política de nuestro país. Esa la voy a leer yo. Los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política durante el siglo XX.
Votan 4. 1, 2, 3 y 4. Luis Carlos Galán, Jorge Eliezer Gaitán, Rafael Uribe y Álvaro Gómez Hurtado. Todos estos señores La B. son políticos. Y todos estos señores tienen algo en común, que fueron asesinados. ¿Por qué? Por un periodo de violencia. A Luis Carlos Galán lo mató el narcotráfico. A Jorge Eliezer Gaitán lo mató un policía conservador. A Rafael Uribe lo mató también los conservadores. Y a Álvaro Gómez Hurtado, que fue un político conservador, lo mató la guerrilla de las FARC. Del más antiguo al más reciente, el más antiguo fue Rafael Uribe, que inició o que estuvo a inicios del siglo XX. ¿Qué significa? Que la primera, que él, al ser el primero, en orden cronológico, es decir, del más antiguo al más reciente, el primero es el señor Rafael Uribe, que es el 3. Por ende, hay dos opciones, que sea la B o la C. Después de Rafael Uribe, el asesinato fue el de Jorge Eliezer Gaitán en el Bogotazo. Es decir, que es el número 2. Después fue Luis Carlos Ganal en el 89 y por último Álvaro Gómez Hurtado en el 95. Por ende, la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Bueno, aquí como ya todos respondimos, vamos a iniciar nuevamente. Brian, lea por favor la pregunta número 13. Es bien sabido que la democracia en sus diferentes expresiones de manera general supone que el poder reside únicamente en el pueblo. Es este el que tiene poder de decidir sobre el futuro de la sociedad. No obstante, es bien sabido que la misma se podría clasificar dependiendo de la manera en que se ejerce. Cuando el pueblo escoge un solo representante que por medio del voto expresa su voluntad, esta democracia sería indirecta, A, B, directa, C, indirecta representativa, D, semi-representativa. Diría que la B, directa. La B es, ok, usted dice que es directa. Bueno, dice que la democracia supone que el poder reside en el pueblo. Automáticamente todos somos pueblo, pero dice que el pueblo escoge a alguien del mismo pueblo para que lo represente. Entonces, si Brian dice que es directa, yo le pregunto, Brian, ¿usted es el presidente de Colombia? Pues no, es que lo había entendido mal. O sea, directa la había visto como si, pues, si uno elige al presidente, pues que él tomara las decisiones, ¿sí? Entonces sería indirecta. La respuesta es la C, indirecta o representativa, porque usted no la ejerce de manera directa y aparte a usted alguien lo está representando. ¿Listo? Clara Ok, pues. Valentina, pregunta número 14. En un periodo de la ciudad han aparecido continuamente titulares como los siguientes. El alcalde no es capaz de solucionar el problema de criminalidad en la ciudad. Al alcalde le queda grande erradicar el crimen de la ciudad. Y la ciudad y la alcaldía están sometidas a los criminales. Antes de creer en que el alcalde está haciendo mal su trabajo en materia de seguridad, ¿qué deberían revisar los ciudadanos principalmente? ¿Cuál crees que es la respuesta?
Clara Valentina, ¿cuál crees que es la respuesta? Sería la A. La A, el plan de gobierno para ver si las propuestas, si había propuestas en el tema de seguridad. Eh, Pues, profe, yo creería que sería la A. efectivamente, la respuesta es la A. Antes de juzgar al alcalde, toca verificar si efectivamente cuando estaba haciendo sus propuestas iba a hacer algo por la seguridad. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la A. Daniel, pregunta número 15. Definición etimológica de la palabra democracia tiene su fundamento en vocablos griegos divididos. Por un lado, demos significa pueblo y kratos quiere decir poder. La construcción de una palabra que haga mayor referencia a esta definición sería, eh, yo creo que es la ¿Cuál? ¿Cuál, Daniel? la A. La A. Listo, efectivamente la democracia es el poder del pueblo. Listo, esa es la definición etimológica del término democracia. Listo. La pregunta 16, Kevin. Voy. Eh, el narcotráfico es uno de los problemas más graves de Colombia desde hace varias décadas y ha sido posible gracias a factores como la permisividad del Estado, la corrupción, la falta de oportunidades y el sector agrícola, incluso las características geográficas del país, ya que su ubicación en el continente A proporciona tierras fértiles para el desarrollo de cultivos ilícitos, B permite el comercio marítimo con la mayor parte del mundo, C garantiza temperatura. ¿Me escuchan? ¿O fue que a Kevin que se le fue el internet o fue a mí? Sí, sí se escucha. Ok, ¿cuál creen que es la respuesta? La A, profe. La A. Efectivamente, la respuesta correcta es la A porque se está verificando, la pregunta está llevando a un proceso geográfico. ¿Listo? Hola, profe, me saco. Hola, tranquilo, no hay problema. Entonces, estamos diciendo la 16 es la pregunta A. La respuesta es la A. Exactamente. ¿Listo? Seguimos con Laura. Laura, pregunta 17. ¿Cuál Laura, profe? Yo le voy a La leer. Bravo. Perdón, Laura Bravo. cuando en una sociedad la voluntad y la anatomía radican una. Laura, no te escuchamos. O no sé Profe, si- perdón, qué pena, profe. Ya voy otra vez. Ok. Entonces, cuando en una sociedad la voluntad y la autonomía radican única y exclusivamente en el pueblo, se puede decir que el pueblo es ¿qué? Rígido, aristocrático, soberano o económico. ¿Cuál creen que es? ¿Quién me puede decir? C, perdón, D, económico. ¿Económico? ¿Quién dice otra?
¿Convencidos de que es económico? La respuesta es efectivamente es la C, soberano. ¿Qué significa ejercer soberanía? Que nosotros podemos hacer en este país lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Eso es ejercer soberanía. Ahora sí, Laura Sofía, ayúdame con la pregunta 18. Frente a la masacre de las bananeras, existe una tendencia en algunos sectores de la sociedad que consiste en negar la magnitud de estos hechos, dando cifras de muertes inferiores a las de las fuentes oficiales o simplemente negando que el evento ocurrió. Algunas personas que defienden esta forma de ver tal hecho histórico pertenecen a las élites políticas que han gobernado el país desde hace décadas, por lo que podemos decir que sus formas de referirse a la masacre buscan a. Reclamar una versión más cercana a los hechos. B. Mantener el estatus político y económico que han tenido sus familias. C. Explicar quiénes fueron los verdaderos culpables de la masacre. D. Restar importancia a la responsabilidad del Estado en lo ocurrido. ¿Cuál crees que es la respuesta? Eh, yo diría que pues puede ser B o D. Estoy entre esas dos. ¿Entre la B o la D? Sí, señor, pero pues no Bueno, tengo claro. dice que, o sea, toca analizar la pregunta. Dice que en algunos sectores quieren negar la magnitud de los hechos. Eso automáticamente es restar importancia a la responsabilidad del Estado en lo ocurrido. La respuesta correcta es la D. ¿Listo? De pronto la B puede ser porque quiere mantener un estatus político a partir de no darle importancia a sus hechos. Pero la respuesta D es más concreta frente a la pregunta. Ok. ¿Listo? Vamos a resolver dos preguntas más y ya. Luna, lee la pregunta 19, por favor. Luna, ¿estás? Michael, ¿está? Sí, señor. Michael, me colabora con la 19, por favor. Juan es candidato a las elecciones a la presidencia de su aldea. Juan debe proponer propuestas y asimismo competir contra Mario. Y Pedro, que también tiene diferentes propuestas, Juan entiende, Juan entiende que lo que necesita para ganar es para la gente, se siente totalmente identificada con lo que él propone en el ejemplo anterior de la sociedad en el cual se encuentra Juan. Explica la manifestación del pueblo a través de A, el acta, B, el voto, C, el formulario, D, el deporte. ¿Cuál es la respuesta? Para mí el voto, la B. El voto. El voto es un mecanismo de participación ciudadana que te brinda eh, como tal un derecho a elegir a quien tú crees que nos debe representar. ¿Listo? Eh, María Isabel Zuluaga, la pregunta número 20, por favor. María Isabel, ¿estás? Ronald, ¿está? Sí, señor. Con la pregunta número 20, por favor. El voto en blanco es una herramienta que los ciudadanos pueden utilizar cuando ninguno de los candidatos que se presentaron que se presentaron para unas elecciones, ya sean locales o nacionales, representan sus intereses.
Teniendo en cuenta esto, si en una de las votaciones para elegir alcalde hay dos candidatos, pero él gana el voto en blanco, lo que se debe hacer es A. Sumar los votos en blanco al candidato que haya quedado en segundo lugar. B. Delegar esta elección al Consejo Municipal para que elija un ganador. C. Repetir la votación con candidatos diferentes. D. Permitir que los candidatos acuerden quién debe gobernar. ¿Cuál sería la respuesta? La C. La Repetir C. la votación con candidatos diferentes. Exactamente. ¿Listo? Entonces, ahí ya resolvimos el módulo durante las primeras 20 preguntas. ¿Cuál va a ser la tarea? Resolver las siguientes 20. Es decir, van a resolver de la 20 a la 40. ¿Listo? Y ahí ya vamos adelantando el módulo. ¿Dudas o preguntas hasta acá o todo está claro? Profe, una pregunta con respecto al ensayo sobre un hobby que nos tocaba hacer hace 8 días. ¿Lo revisa la próxima clase o ya cuando termine, pues para recoger todo y eso ya, o sea, ya se va guardando para que después lo revise o cómo es? Gracias por acordarme, no me acordaba del ensayo, del ensayo sofista argumentativo. Lo realizo dentro de 8 días. ¿Listo? Cada uno va a hacer la lectura. Profe, la tarea de la 21 a la 40. De la 21 a la 40, ¿sí, señora? Vale, gracias. Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Profe, Chao, disculpe, ¿el profesor. ensayo qué? Chao. Chao, profe.